de que siempre van a ganar los mismos. En las campañas electorales o gana el PSOE o gana el PP. Y que incluso cuando vemos en la televisión sus mítines, hay mucha gente que da esa especie de rabia. Bien, pues yo creo que eso tiene que cambiar. Si a partir de ahora tenemos que hacer los actos en la calle, lo hacemos en la calle para que la gente tome conciencia de que somos más, que podemos hacer mítines en los que haya mucha más gente que los del Partido Popular y los del Partido Socialista, y que las elecciones no se afrontan en clave de vamos al 5%, al 10%, al 11%, y que bien vamos subiendo, sino que no, que vamos a ganar, y sabemos que lo tenemos muy difícil, que vamos a pelear con la mano en la espalda, que no vamos a pedir dinero a los bancos, que os lo vamos a pedir a vosotros y vosotras, pero la actitud tiene que ser de que la gente se reconozca, que es con lo que juegan ellos permanentemente. Juegan con el miedo de la gente, con que penséis que no se puede hacer nada. Y cada vez que la gente se junta un poquito, todo cambia. ¿Qué es lo que demostró la primavera valenciana en última instancia? Que hostias con los valencianos cuando se cabrean y salen a la calle y se juntan y se ven. No me tienen miedo a mí, al colega que va a discutir con Maruenda a la televisión. Tienen miedo a vosotros y vosotras. Tienen miedo de vuestro poder. Y eso va a implicar muchísimas dificultades. Hacer asambleas es muy difícil. Organizar círculos Podemos implicará que surjan dificultades de todo tipo. Pero por eso es importante que de vez en cuando os veáis para ver vuestro propio poder. ¿Qué es lo que ocurrió en Gamonal? ¿De quién estaba en manos el ayuntamiento? Pues de un constructor. Un constructor que dice, usted es mío. Y esto quiere decir que aunque usted le haya votado a la gente, usted va a hacer lo que yo le digo. Y esa es la historia del poder en Valencia. ¿El poder en Valencia de quién es? De una minoría de privilegiados que siempre lo ha tenido todo. Y que os dice además, no, si la política, eso no tiene que ver con vuestra vida. La política es una cosa que es de los políticos. Si en política no haces política tú, te la hacen otros. La democracia no es solamente dejar un papelito en una urna cada 4 o cada 5 años. La democracia se practica todos los días. Pero para eso es imprescindible que vosotros os veáis a vosotros mismos y que seáis conscientes de lo que implica la organización y la práctica cotidiana de la democracia. Incluso si ganamos las elecciones, Podemos dar un montón de diputados, hemos ganado, y eso no deja gente organizada en las ciudades, en los pueblos, en los barrios, en los centros de estudio, en los centros de trabajo, habremos conseguido muy poco, muy poco. Cuando a mí me preguntan ¿por qué te llevan a los medios de comunicación? Hay una conspiración, en realidad eres el plan B de la oligarquía y eres el hombre de Berlusconi o de Lara. Siempre digo que yo creo que me llevan a los medios de comunicación privados por la misma razón que no me llevan a los públicos. A los públicos solamente me llevaron una vez a Televisión Española, a la noche en 24 horas. Y después de estar una vez, al día siguiente me pasaron los datos de audiencia. La audiencia se multiplicó un 50% más que el día anterior, no me volvieron a llamar nunca más. Por una razón muy sencilla. Porque ¿quién compró la Televisión Española? El Partido Popular. Pero las televisiones privadas, aunque tienen dueños privados, quieren hacer dinero y la audiencia cuenta. ¿Y eso qué quiere decir? Que si el Melenas da audiencia, pues llamamos al Melenas. Eso se puede acabar en cualquier momento. En cualquier momento van a decir, tú aquí no vienes nunca más. Pero la clave, ¿cuál es de que le dé audiencia? Que lo ve la gente. Incluso cuando estás encendiendo el televisor, eso está sirviendo para entender que hay un montón de gente que estaba hasta las narices de escuchar a los mismos, que estaba hasta las narices de escuchar a Rojo, de escuchar a Inda, de escuchar a Maruenda, de escuchar a Carmen Tomás, a Isabel San Sebastián, a los únicos que han podido hablar en los medios de comunicación en este país. La gente normal estaba diciendo, estoy harto de que me tomen el pelo, son mentiras los debates. Y si de repente aparece alguien que dice cosas normales, porque yo no creo que en los debates diga nada extraordinario, ni nada particularmente radical, sino que creo que digo cosas que cualquier persona entiende, de repente la gente dice, joder, ¿qué pasa? Pero entonces eso quiere decir que el poder lo tenéis vosotros. No es por mi habilidad, por lo que estoy en los medios de comunicación, sino porque la gente quería escuchar otra cosa. Convirtamos eso en poder político. Eso lo tenéis que hacer vosotros, no va a venir nadie a solucionarlo. ¿Os imagináis si hago el ridículo viniendo aquí diciendo, hola, ¿qué tal? Votadme, que yo solucionaré los problemas. Pero qué payaso. O si yo digo, no, Podemos representamos al 15M y a los movimientos sociales, pero qué payaso. Nadie puede representar a los movimientos. En todo caso, los movimientos nos representan a nosotros, pero toca dotarse de instrumentos
que les hagan daño, que vean nuestro poder. Por eso estoy harto ya de hacer actos en sitios en los que no cabe la gente. Si somos 1000 personas, tiene que verse que somos 1000. Lo tenemos que ver nosotros y nosotras, y lo tienen que ver ellos. Que podemos hacer un mitin en Valencia con más gente que el mitin que monte el PP. Ese tiene que ser el objetivo. ¿Cuál es el problema? ¿No tenéis amigos? ¿No conocéis gente de decir vamos a ganarles? Vamos a meterles el miedo en el cuerpo, que esto no va a ser siempre así, que no van a mandar siempre ellos, que si vamos ocupando espacios de poder se va a acabar esto de que amenacen a los jueces y que puedan amenazar a todo el mundo, que vayan a vivir como Dios riéndose de nosotros, que no pagan impuestos, que todos sabemos que son unos golfos y que no les pasa nada y que actúan con absoluta impunidad. Vamos a demostrarles que se lo vamos a poner difícil, y eso tiene que ver con la gente, con la gente. Ellos han vivido siempre robando. Robando quiere decir que te metan la mano en la cartera. Lo pueden hacer desde la legalidad. ¿Qué es lo que han hecho con Canal Norte? Coger un instrumento que era público, que era de la gente, porque la información es un derecho, y lo convierte en la mayor vergüenza manipuladora que ha convertido el periodismo para muchos en un ejercicio de indignidad. En Intereconomía parecía una televisión seria al lado del Canal Norte en muchos aspectos. De partido, la arruina, y después de arruinarla dicen, claro, se ha arruinado porque es pública, porque lo público es evidente que no funciona, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen siempre con lo público? Lo público, que es vuestro, que es de todos, lo agarran ellos para forrar a sus amigos. Después de que sus amigos se forren, lo privatizan para que se sigan forrando sus amigos a costa de los valencianos. ¿Qué es lo que ha ocurrido con Bankia? Bankia, ¿no? Aquí es muy importante. ¿Os acordáis que Bankia se rescató con dinero público? Con vuestro dinero. Después de rescatarlo con dinero público, porque había que pagar una deuda y salvar el sistema financiero, resulta que todo eso hay que pagarlo con recortes sociales. ¿Y quién paga el rescate a Bankia? Vosotros. Y dices, bueno, pero ya para impuestos, eso no me toca. No. O sea, cuando te suben la matrícula, cuando te suben el IVA, ¿quién bajan el IVA? A los millonarios que cobran obras de arte. Cuando te suben los medicamentos y tienes que hacer el copago, cuando te bajan el salario, cuando facilitan el que te puedan despedir de tu trabajo, cuando acaban con las coberturas sociales, tú estás pagando el rescate de Bankia. Y ahora Bankia lanzó un mensaje para los de mi generación, que es, ¿te emocionaste cuando Marco encontró a su madre? ¿Te sabes la canción de la abeja maya? Que contrata un plan de pensiones privado. Al mismo tiempo que se congelan las pensiones públicas, que son un derecho, resulta que el banco, rescatado con dinero público, te dice, hazte un plan de pensiones privado. Y dice, claro, si tienes dinero para pagártelo, pues más te vale hacerlo, porque si no, no vas a tener pensión en tu puñetera vida. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que la mayor parte de la gente no se puede permitir un plan de pensiones privado. Eso es una forma de gobierno. La corrupción no es Bárcenas. La corrupción no son estos mindundis de segunda fila que se han metido dinero en los bolsillos. Es una manera de gobernar. ¿Qué es lo que significa el ladrillo? Una economía fundamentada en las burbujas inmobiliarias y los pelotazos urbanísticos, más que la instauración política del régimen de la corrupción. ¿Qué es lo que significa que el gobierno del Partido Popular liberalizara el suelo? ¿Qué es lo que significaba que el Partido Popular dijera a todos sus ayuntamientos vamos a acabar con la recaudación municipal de impuestos a través de la capacidad de poner impuestos a determinadas empresas, haciendo que los ayuntamientos solamente se pudieran financiar con pelotazos urbanísticos de grandes constructores? Quitarle el poder político a la gente para dárselo a una casta de mangantes, y os recuperáis ese poder político vosotros y vosotras, pues no hay nada que hacer. Pero si es que basta ver cómo viven. ¿Cómo viven? O sea, me contaban el otro día que todos los diputados del Parlamento Europeo viajan en business. Es que a veces sale más barato porque lo saca una agencia. En la política hay una cosa que se llama decoro. Un representante público no viaja en business. Un representante público no viaja en business ni lleva un traje que cueste lo que el salario de un trabajador durante 6 meses. Porque eso se llama decoro y decencia. No es ser un héroe viajar en clase turista, no es ser un héroe ir vestido normal, no es ser un héroe decir, mire usted, es una vergüenza que yo esté ganando 7.000 euros cuando hay gente que tiene que sobrevivir con 700, con 800 o con 900. Eso no es ser un héroe, no es ser el Che Guevara, no es ser, no sé, no creo que sea tan extraordinario, pero parece que hay que acostumbrarse a que la casta política tiene que vivir como Dios. Pero eso ¿cómo se soluciona? Empoderándoos vosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Para qué puede servir este desafío que planteamos en las elecciones europeas?
ser la primera nota de una canción que aprendamos a tocar entre todos. Es un primer paso que no va a solucionar todos los problemas, pero nos puede servir para enseñarle los dientes, para que la gente se acostumbre a practicar la política. Yo sé que esta propuesta que hemos hecho a los partidos de izquierdas y a los movimientos sociales de unas primarias abiertas no es la solución a todos los problemas, ni la solución a los problemas de la democracia, pero coño, que participe la gente. Si nosotros dijimos, nos vamos a casa, si no hay 50.000 personas que nos digan explícitamente adelante, y nos damos hasta el 8 de febrero para que eso ocurra, y en poco más de 24 horas hay más de 50.000 que han dicho hacerlo, cojones, es que la gente nos está esperando, la gente quiere participar, la gente quiere hacer algo, la gente quiere hacer política, y si ve las estructuras políticas como espacios que le son ajenos, estamos formando parte del problema y no de la solución. Todo esto implicará contradicciones, claro que sí, y muchísimos problemas, pero nos podrán acusar de ser muy osados, de ser muy audaces, seguro que cometemos muchos errores, pero nadie nos podrá acusar nunca de no haber intentado actuar cuando era evidente que tocaba actuar. Podremos ser imprudentes, pero nunca pecaremos del exceso de prudencia, que a veces es uno de los problemas enormes que nos destruye. La famosa unidad de la izquierda, que es una cosa, como otra vez la izquierda mirándonos al ombligo. Vamos a hablar de nosotros mismos. Hola, ¿qué tal? Soy la izquierda. ¿Tú qué dices que eres? Yo, socialista. Pues tú eres muy lejos. Yo soy marxista-leninista. Hay que hacer una auditoría de la deuda. No, yo más a la izquierda todavía que tú. Hay que salirse del euro. No, yo soy verdaderamente anticapitalista. Y es como, tengo un póster en mi cuarto y llevo una camiseta y salgo con una bandera, con una hoja y un martillo. Y yo tengo un hoyo y martillo todavía más grande que la tuya, pues yo voy a poner en mis estatutos que queremos abolir la propiedad privada, y es como la izquierda hablándose a sí misma. Ayer escribía una mujer, y lo puse en mi blog porque quería que la gente lo leyera. Le cambié el nombre y algunas cosas, pongamos que se llamaba Luisa y que tiene 37 años. Me cuenta que había sido militar muchos años y que no se fue del ejército, porque ya estaba a gusto en el ejército. Y decía, y muchos de mis compañeros, cuando tú dices lo que entiendes por patria en la televisión, se identifican contigo. Patria es construir un país decente en el que haya buenos servicios públicos para todo el mundo. Eso no tiene por qué ser amenazar a los catalanes o obligar a todo el mundo a que hable la misma lengua o a que tenga los mismos símbolos. Y además me contaba que era lesbiana y que con su mujer tenían un niño y que estaba hasta las narices, porque estaba en paro, porque tenía miedo de que insultaran a su hijo, porque dices, tú necesitas un padre y lo que tienes son dos madres, y decía, yo no sé si soy de izquierda, pero sé que no soy de derecha. Y decía, yo lo único que quiero es tener una vida normal, no quiero tener grandes lujos, pero quiero no tener miedo a no poder darle 3 comidas al día a mi hijo, quiero no tener miedo a que a mi niño le insulten en el colegio porque tiene 2 madres en lugar de una madre y un padre, quiero no tener miedo a que si mi compañera se pone enferma, pues no poder llevarle a un hospital porque ya resulta que la sanidad no vaya a ser para todos, o que mi hijo no pueda estudiar o no pueda ir a la universidad porque no tenga dinero. Y cuando te oigo hablar, me emociono, entiendo que se pueden cambiar las cosas y te digo, Pablo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué puedo hacer yo en mi pueblo? Y cuando alguien te escribe eso, alguna persona así te escribe eso, dices, hostias, esto es la unidad. Es decir, la unidad no es una sopa de letras, la unidad no es ponernos de acuerdo en un programa, en 80 papeles. La unidad es, en última instancia, que la gente te esté diciendo, ¿dónde hay que ir? Que yo quiero estar organizado, ¿qué puedo hacer yo en mi barrio? De eso se trata, no de hacer un congreso de ratones, de llamadas telefónicas, de ponernos de acuerdo por mensajes de SMS. Hemos creado la unidad en un despacho y hemos pactado las listas. Se trata del protagonismo de la gente, y eso es muy complicado, y tiene muchas contradicciones, y nos va a suponer, evidentemente, muchísimos problemas, pero joder, mirad los actos, mirad los actos. El problema es que quieren escuchar hablar a Pablo Iglesias. Pablo Iglesias es lo de menos. Es lo de menos. Entonces tendríamos un problema si todo dependiera de mí. Yo me puedo caer por una escalera. O me puedo, no sé, aburrir o volver loco. La clave sois vosotros. Nosotros podemos ser, en todo caso, instrumentos que sirvan para sentir la indignación. Que sirvan para que alguien te ve en la televisión y dice, joder, qué gustazo lo que le has visto, lo que le has dicho a Maruenda, por fin alguien le ha dicho lo que me hubiera gustado decirle a mí, pero eso es lo de menos. La clave no es quien está dentro de la cajita, es quien está cabreado y está fuera. Y cuando el que está cabreado y está fuera se organiza con el que tiene al lado, entonces los poderosos empiezan a tener problemas y entonces los poderosos empiezan a tener miedo. Creo que no tengo mucho más tiempo. Muchísimas gracias.